En esta clase vamos a continuar con los ejercicios de problemas de optimización y este ejercicio que ven ahí, ese es el que había quedado de tarea de la clase anterior. Entonces lo voy a resolver. Dice, un recipiente rectangular debe tener un volumen de 10 metros cúbicos. Entonces, bueno, vamos a poner ahí, que es la primera información que nos dan, que el volumen es 10 metros cúbicos. Después dice, la longitud de la base es el doble de la anchura. Entonces, bueno, primero que el recipiente es rectangular, ¿verdad? Eso significa que es como una caja de pasta, por ejemplo. Entonces dice que la base, le vamos a poner B, la base es el doble de la anchura. Que a la anchura le vamos a poner A. Dice, el material de la base cuesta 6,000. Eso es importante porque el material de la base cuesta 6,000. El material de los lados cuesta 3,600. Ellos valen diferente. Determine el costo de los materiales del recipiente más económico, más barato, ¿verdad? Suponiendo que la tapa está hecha del mismo material que los lados. Entonces, la base, vamos a ponerlo aquí, la base cuesta 6,000 colones, el material de la base, y el material de los lados cuesta 3,600. Bueno, esta sería más o menos la figura que tiene este, ¿verdad? Que es un recipiente rectangular. Bueno, ya habíamos dicho que la base cuesta 6,000, que los lados valen 3,600 y que el material de la tapa también vale 3,600. Bueno, como tenemos que optimizar el material que se va a utilizar, ¿verdad? El costo del material que se va a utilizar para construir este recipiente, entonces me están hablando al final del área total. ¿Cuál es el área total? El área total es área de la base, en realidad son dos áreas de la base. Lo que pasa es que en este ejercicio el material de la base tiene un costo y el material de la tapa tiene otro costo. Entonces, por eso los voy a separar. Bueno, el área de la base es 2B por B. ¿Y dónde saco este 2B por B? Este 2B por B lo obtengo de que el ancho, ¿verdad? Me dice que es el largo, este largo es el doble del ancho. Bueno, entonces esta área va a ser 2B por B. Y eso lo tengo que multiplicar por el costo del material de esa base. El costo del material de la base es 6,000. Más, ahora vamos por el área lateral, o sea, el área de esta cara que está atrás, de este costado y de esta área que está en el frente. Esa sería, el área lateral siempre va a ser el perímetro de la base, o sea, el perímetro de la figura que está en la base. En la base tenemos un rectángulo, entonces el perímetro va a ser 2B más B, 4B. Y B más el otro B serían 6B. Resulta que este 6B, ¿verdad? Es el perímetro de la base. Se multiplica por la altura para encontrar el área lateral. Entonces sería 6B por H. Y se tiene que multiplicar por lo que vale el material del lado. El material del lado, ya lo habíamos anotado aquí arriba, vale 3,600. Ahora voy con la tapa. La tapa, que es esta parte de arriba, bueno, el área de esta tapa es la misma área de esta tapa de abajo, bueno, de la base. 2B por B, que lo multiplico por el costo de producir la tapa, ¿verdad? El material de la tapa, que sería 3,600. Esto que está aquí es la función que me determina el costo de producir o el costo de construir este recipiente rectangular. Pero si ustedes lo ven, ok, aquí están términos de B, está bien. Aquí también están términos de B, pero aquí él está en términos de B y de H. Entonces yo necesito cambiar esa H para que me quede todo en términos de B y como lo hacíamos, como lo expliqué en la clase pasada, uno deriva igual a 0 para encontrar los puntos críticos, que son los posibles máximos y mínimos, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde obtengo esa H? Para eso me dan esto. Para eso me dan que el volumen es 10 metros cúbicos. Entonces, como el volumen es 10 metros cúbicos, yo puedo a partir de ahí despejar H. Recuerden que yo les decía que siempre nos van a dar dos ecuaciones. Una que es la ecuación principal, que es esta, que es la ecuación que va a ser la que voy a optimizar, y una ecuación secundaria o auxiliar que me va a permitir despejar una variable y sustituirla para tener la ecuación principal en una sola variable.
Entonces aquí tengo que el volumen es 2B por B por H. ¿De dónde sale? El volumen siempre va a ser área basal por la altura. Entonces, el área de la base es 2B por B por altura H. Y voy a despejar la H, que es la que quiero quitar de aquí, ¿verdad? Cambiarla. 2B por B es 2B a la 2, entonces nada más lo paso a dividir. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es tomar esta H y sustituirla aquí para que todo esté en términos de B. Y ya después sí puedo derivar e igualar a cero. Entonces ahora, bueno, nada más voy a tomar esta H y la voy a cambiar aquí. Entonces aquí serían 2B a la 2. Bueno, si lo podemos multiplicar de una vez, porque aquí tengo 2B a la 2 por 6.000 serían 12.000 B a la 2 más 6 por 3.600. 6 por 3.600 daría 21.600. Sería 21.600 B por H, ¿verdad? Pero entonces voy a cambiar H. H sería 10 metros cúbicos dividido entre 2B a la 2. Ese es H. Y le sumo 2 por 3.600, 7.200 B al cuadrado. Ahora vamos a simplificar la expresión porque hay términos que son semejantes. Por ejemplo, aquí tengo 12.000 B a la 2 y aquí tengo 7.200. Entonces, 12.000 más 7.200 serían 19.200. Tendría 19.200 B a la 2 más 21.600 que multiplica a 10 y divide a 2. O sea, que multiplica 5. Serían 108.000. 108.000, este B se cancela con este B. Entonces solo me queda un B en el denominador, ¿verdad? Obviamente este M al cubo lo voy a dejar, no lo voy a seguir, porque ese M hace referencia a la unidad de medida, ¿verdad? Esta sería entonces el área total solo en términos de B. Aquí arriba en realidad teníamos el área total en términos de B y de H. Entonces, la idea siempre es llevar esa función a optimizar a una sola variable. En este caso, la enviamos a B, ¿verdad? En términos de B. Bueno, ahora que ya tenemos la función en términos de una sola variable, entonces lo que hacemos es derivarla. Entonces, cuando la derivo, A' en términos de B, pues va a ser, este 2 pasa a multiplicar a 19.200 y nos da 38.400 B. Menos, el otro día les expliqué cómo derivar esto, que es menos 108.000, que multiplica a la derivada de b, que es 1, y lo divido entre el denominador al cuadrado. O sea que aquí va a quedar b al cuadrado. Esto sería la primera derivada, que igual va a 0 para poder determinar los máximos y los mínimos. Entonces, bueno, para despejar esto, voy a pasar esta expresión a sumar acá. Entonces me va a quedar que 38.400 B es igual a 108.000 sobre B al cuadrado. Ahora este B al cuadrado lo voy a tomar y lo voy a pasar a multiplicar aquí. Entonces voy a tener 38.400 B a la 3 es igual a 108.000. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar a dividir el 38.400. Entonces, b al cubo sería 108.000 dividido entre 38.400. Y el resultado de dividir esto, pues va a dar 45 sobre 16. Entonces, b sería la raíz cúbica de esta expresión, 45 sobre 16. Recuerden que la pregunta es determinar
¿Cuál es el costo mínimo? ¿Verdad? Nos están preguntando por el costo de los materiales del recipiente más económico, más barato. No nos están pidiendo las dimensiones. Bueno, como yo ya encontré ese valor de la base que hace el costo más pequeño, yo puedo ir y sustituir directamente aquí, por ejemplo. Si yo sustituyo aquí, que ya es la simplificación, ¿verdad? Del área total en términos de la base, yo ya voy a encontrar cuánto vale. O sea, cuánto vale hacer ese recipiente. Entonces, lo que voy a hacer es que aquí voy a sustituir. Perdón, no, aquí. Más bien aquí, porque en el otro ya había derivado. Aquí llego y hago 19.200 por B, y B es esta expresión. Vamos a tomarla de aquí. Vamos a poner aquí. Este es B al cuadrado más 108.023 dividido entre B. Entonces dividido entre este. ¿Esto qué sería? Esto sería el área total, el costo del área total, ¿verdad? Entonces, el costo de producir o de hacer este recipiente va a ser de 114.767, que es ya cuando yo sustituyo el valor de B que me da que el material más económico, ¿verdad? En esta función, que es la función costo. Esta función ya me dice cuánto vale hacer ese recipiente en términos de B. Y yo encontré cuál es el B más económico, por así decirlo. Cuánto debe medir B para que sea el más económico. Entonces, esta sería la respuesta. En este otro ejercicio nos piden, dice, hallar las dimensiones, ¿ok? Entonces necesitamos encontrar las dimensiones del rectángulo de mayor área. No tengo que encontrar cuál es esa área máxima, sino cuáles son las dimensiones. Si me hubiesen preguntado por el área máxima, es sustituir una de las dimensiones, ¿verdad? Que me producen el área máxima en la fórmula del área. Entonces, si yo tendría el área máxima. Pero bueno, en este caso me preguntan las dimensiones. ¿Qué se dice? Las dimensiones del rectángulo de área máxima que se puede inscribir en la porción de la parábola y al cuadrado igual a 12x, limitada por la recta x igual a 4. Aquí yo ya hice la gráfica. Resulta que y al cuadrado igual a 12x es una parábola que abre hacia la derecha. Recuerden que y igual a x al cuadrado o y igual a x a la 2 más bx más c es una función cuadrática que abre hacia arriba o abre hacia abajo. Ellas son así o son así, ¿verdad? Alguna de las dos formas. Eso cuando es x quien está a la 2. Cuando es y quien está a la 2, ¿verdad? Aquí y está a la 2, ella abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda. Yo sé cuándo abre hacia la derecha o la izquierda por el valor que tiene allí. El numerito que acompaña a y es positivo, entonces abre hacia la derecha. Si el numerito que acompaña a y fuera negativo, ella abriría hacia la izquierda. Entonces me preguntan ahí cuál es el área máxima, ¿verdad? Entonces yo hago un rectángulo dentro de esta parábola, hago este rectángulo, ¿verdad? Y voy a determinar cuál es el rectángulo más grande que cabe ahí. Por supuesto que hay otros rectángulos que se pueden dibujar aquí, por ejemplo este. Yo podría dibujar este rectángulo. Y bueno, habría que comparar cuál de los dos rectángulos, bueno, este rectángulo está torcido, cuál de los dos rectángulos tienen área, por aquí, ¿cuál de los dos rectángulos tiene área más grande? ¿Verdad? Pero bueno, de eso se va a encargar el proceso que voy a hacer, de determinar las dimensiones del rectángulo de mayor área que cabe dentro de esta parábola. Para esto necesitamos alguna información, ¿verdad? Bueno, esta es la recta x igual a 4, esta que pasa aquí. Yo sé que bueno, yo voy a decir que este punto es x, y. Si este punto es x, y, entonces de aquí a aquí es x y de aquí a aquí es y. Vamos a anotarlo. Esto sería y esto sería x.
¿ok? Y eso es X. Si de aquí a aquí es X, recuerden que de aquí a aquí es 4, porque esta recta pasa por 4. Entonces, si de aquí a aquí es 4 y de aquí a aquí es X, de aquí hasta aquí va a ser 4 menos X. Este segmento que inicia aquí y termina aquí va a medir 4 menos X. Ahora, ¿cuál sería el área de este rectángulo? Bueno, el área de este rectángulo, recuerden que se calcula haciendo la base por altura o largo por ancho. Entonces, eso es lo que hay que optimizar porque me están preguntando el área máxima de ese rectángulo. Entonces, eso es lo que tengo que optimizar. El área de ese rectángulo en términos de X y de Y sería 4 menos X, ¿verdad? Que este sería esta medida, que multiplica a de aquí a aquí. Pero bueno, de aquí a aquí es Y, de aquí a aquí también es Y. Entonces serían 2Y. Esta sería la ecuación primaria. ¿Cuál sería la ecuación secundaria? Recuerden que la ecuación secundaria es una ecuación que yo necesito para poder despejar Y, ¿verdad? O despejar X y que esta ecuación me quede en términos de una sola variable. Bueno, esa ecuación la voy a sacar de aquí porque resulta que este XY también satisface esto, ¿verdad? Que Y al cuadrado es igual a 2X. Entonces yo tengo que Y al cuadrado es igual a 12X. Entonces, voy a despejar X para sustituirlo aquí y tener todo en términos de X. Sería Y al cuadrado dividido entre 12 sería X. Esa X es, como dije, es la que voy a sustituir aquí, para que me quede todo ahora en términos de Y. Entonces sería 4 menos Y al cuadrado sobre 12, que multiplica a 2Y. Esta sería la función que determina el área de este rectángulo en términos de Y. Ya tengo la ecuación, como les decía, en una sola variable, entonces ahora lo que voy a hacer es, bueno, voy a multiplicar eso porque tengo que derivar, pero es mucho más fácil derivar ya multiplicado. Entonces, esto va a ser igual a 4 por 2, ¿verdad? 4, 4 por 2, 8y, menos, y ahora multiplico este por este, entonces va a quedar y a la 2 por y a la 3. Y 2 entre 12, un sexto. Entonces va a ser y a la 3 dividido entre 6. Esta va a ser el área en términos de y. Voy a cambiar esta y porque en realidad tienen que ser iguales. Entonces voy a hacer así, la otra la hice un poco diferente. Ahora entonces lo que hay que hacer es derivar. La derivada en términos de y va a ser 8 menos, y para derivar esto sería 3y a la 2 dividido entre 6. La simplifico, 8 menos 3 dividido entre 6, tercera 3, tercera 1, tercera 2. Entonces sería y al cuadrado dividido entre 2. Esto tiene que ser igual a 0. Ya una vez que yo encuentro cuál es la primera derivada, lo igualo a 0 para determinar cuál es ese valor crítico, ¿verdad? Entonces aquí sería que 8 es igual a y al cuadrado sobre 2. Este es lo que hice fue pasar esto aquí a sumar. Este 2 lo paso a multiplicar, sería 16. Y este ahora paso a sacar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces quedaría más menos 4 igual a y. Por supuesto que y, como es una dimensión, y solamente puede ser 4, no menos 4. Entonces descarto negativo y encuentro el valor de y. El valor de y es 4. ¿Cuál sería? Recuerden que la pregunta era las dimensiones. La pregunta me decía cuáles son las dimensiones del rectángulo de área máxima. ¿De dónde obtengo el valor de x? Bueno, lo puedo sustituir aquí. Yo sé que y al cuadrado sobre 12 es x. Entonces, voy a copiar esto. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a sustituir
y para encontrar x. Entonces, 4 a la 2 dividido entre 12 es x. ¿Qué fue lo que hice? Sustituir aquí, ¿verdad? Entonces, 4 a la 2 es 16 y 16 sobre 12, vamos a simplificarlo, ya va a dar 4 tercios. Entonces, 4 tercios es el valor de x. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Las dimensiones son 4 por 4 tercios. Uno lo dice así, 4 por 4 tercios, es decir, que eh, este mide 4, ¿verdad? Y este mide 4 tercios. Esta sería la solución de este ejercicio. Aquí me equivoqué, disculpen porque resulta que acaban de decirme, y es 4, ¿verdad? Eso está bien, pero en el rectángulo, recuerda que hay que encontrar las dimensiones del rectángulo, el rectángulo mide y de aquí hasta aquí. Entonces la dimensión o la medida de aquí hasta aquí son 2y y yo puse solamente una y. O sea que las dimensiones serían 8, porque son 2y, 8. El 4 tercios sí estaría bien, porque el 4 tercios, no, el 4 tercios tampoco está bien, porque 4 tercios es x. Y el rectángulo mide de aquí hasta aquí menos 4, perdón, 4 menos 4 tercios. 4 menos 4 tercios sería 8 tercios. Esas serían las medidas entonces más bien de este rectángulo. Esta sería la figura. Estos son los cuadrados que se tienen que cortar de la esquina. Entonces, cuando yo recorto estos cuadraditos, ¿verdad? Y subo esta partecita, la subo, subo este aquí, subo este aquí, subo este aquí, pues se forma una caja, ¿verdad? Bueno, aquí me dicen que lo que hay que optimizar es el volumen de esta figura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el volumen? Bueno, el volumen, la fórmula del volumen es área basal por altura. Entonces, bueno, ¿cuál es esa área de la base? El área de la base va a ser lado por lado, pero ¿cuál es el lado una vez que ya se hacen los recortes? Bueno, supongamos que los recortes son de X. ¿Ok? Entonces, cuando yo recorto y subo esto, ¿cuánto va a medir ya el lado de la caja? El lado de la caja va a medir 18 menos 2X. Eso va a medir el lado de la caja. ¿Por qué lo sé? Porque de aquí a aquí mide 18. De hecho, aquí lo puse. Esto mide 18. Entonces, ¿cuánto mide? Si de aquí a aquí mide 18, ¿cuánto mide de aquí a aquí? Bueno, 18 menos 2x. Va a pasar lo mismo arriba. Aquí va a medir de aquí 18 menos 2x hasta aquí mide 18 menos 2x. Entonces, el área de la base va a ser 18 menos 2x por 18 menos 2x. O sea, 18 menos 2x al cuadrado. ¿Cuál va a ser la altura de la caja? Bueno, una vez que esto se recorta y se levanta, ¿verdad? Se alza, la altura va a ser de x. Entonces, en este problema no ocupamos una ecuación secundaria porque resulta que el volumen ya está dado en términos de una sola variable. El volumen sería 18 menos 2x al cuadrado por x. Lo que hay que hacer es derivar e igualar a cero. Importé esta imagen para explicarse, para ver si se puede entender también un poco mejor, si me logro explicar mejor. Bueno, esto es como decir que la hoja de cartón mide 18 por 18, entonces desde aquí, ¿verdad? Hasta aquí, de este extremo a este extremo mide 18. De este extremo a este extremo, ella mide 18, ¿verdad? Pero como yo le tengo que cortar estas esquinas de X, ¿verdad? Entonces estas esquinas hacen que de aquí a aquí mida 18 menos esta X que recorté. Lo mismo aquí. Aquí va a medir 18 menos 2X. ¿Por qué? Porque le quito la X al 18 y le quito esta otra X al 18. Entonces me queda 18 menos 2X. Eso quiere decir que el área va a ser 18 menos 2X a la 2. ¿Qué sería de hacer 18 menos 2X por 18 menos 2X?
¿Cuál es la altura de esa, de esa caja? ¿Verdad? La altura va a ser, esto se tiene que levantar. Ve, aquí se ve donde se va levantando, aquí ya se ve donde ya se cierra la caja. Esa altura es de X. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí mide X. Entonces de aquí a aquí mide X. Entonces de aquí a aquí mide X. Por eso el volumen va a ser el área de la base, 18 menos 2X, por la altura que es X. Ahora lo que tengo que hacer, bueno, voy a derivar, pero para derivar primero lo que voy a hacer es mejor es desarrollar esta fórmula y después multiplicarla por esta, que va a ser el volumen, va a ser 18 por 18, eso es una forma notable, ¿verdad? Que sería 18 por 18, 324, menos 2 veces 18 por 2, 72, x, más 2x al cuadrado, que sería 4x a la 2. Todo esto lo multiplica a x. El volumen entonces sería 324x menos 72x a la 2 más 4x a la 3. Lo que hice fue distribuir la x, nada más, ¿verdad? Ahora sí, ahora voy a derivar porque ya el volumen lo tengo en términos de una sola variable. Entonces la derivada del volumen va a ser 324 menos 72 por 2 x más 3 por 4 x a la 2. Esto lo igualo a 0 para determinar los puntos críticos. Me está quedando como respuesta, ¿verdad? Como esta ecuación es una ecuación cuadrática. Entonces la puedo resolver con la calculadora. Modo de 5, 3. Primero coloco el 12. Recuerden que primero coloco el 12 porque se coloca primero el a, que es el que acompaña a x al cuadrado. Después coloco el b, que sería menos 144. Y después coloco el 324. Sería x da como resultado 9 y x da como resultado 3. Tengo dos valores de x. ¿Cuál uso? Bueno, si yo sustituyo el 9 aquí, 18 menos 2 por 9, 2 por 9 da 18, 18 menos 18 daría 0. Eso significaría que el lado mide 0. No puede ser entonces x igual a 9. Si x es 3, sí, porque 2 por 3 es 6, ¿verdad? Y 18 menos 6 es 12. Entonces sí está bien, me diría 12, ¿verdad? Bueno, la pregunta era hallar la medida del lado de los cuadraditos, estos. Bueno, aquí ya llegamos a la respuesta inmediatamente porque específicamente eso fue lo que encontramos, el valor de x. Entonces la respuesta es el lado del cuadrado, el lado de los cuadrados es 3. Me parece que está dado en centímetros, 3 centímetros. En este ejercicio nos piden determinar los puntos de la parábola y igual a 4 menos x al cuadrado que estén más cercanos al punto 0,2. También es un problema de optimización porque vamos a encontrar de todos los posibles puntos aquel punto específicamente que es más cercano a 0,2. Hay muchos puntos aquí, por supuesto, ¿verdad? Muchos puntos de esta recta que están a cierta distancia de este 0,2. Bueno, vamos a buscar aquel, o más bien aquellos, porque son dos, uno aquí y otro aquí, que estén más cercanos a 0,2. Bueno, yo supongo que, esta ecuación es una cuadrática cóncava hacia abajo por este numerito que es negativo, pasa por aquí en 2 y en menos 2 y en 2 y pasa aquí en 4. Bueno, este, este yo lo voy a llamar que es el x, y, ese es el punto más cercano a 0,2. Entonces, como ese es el punto más cercano, la distancia, vamos a poner aquí, la distancia de x, y a 0,2, que no sé si alguna vez la han visto, es así. Es la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más y menos 2 a la 2 y bueno, le saco la raíz cuadrada.
Esa es la fórmula de la distancia entre dos puntos. O sea que esto quedaría la raíz cuadrada de x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Ya tengo la distancia en términos de x y de y, como todos los problemas que hemos hecho, ¿verdad? La distancia solo tiene que estar, o la ecuación primaria solo tiene que estar en términos de una sola variable. Entonces vamos a cambiarla. Para eso ocupo una ecuación secundaria. Y la ecuación secundaria va a ser esta, precisamente esta. Y es igual a 4 menos x a la 2. Esa la voy a sustituir aquí. Entonces la distancia en solo términos de x, porque en todos los demás la distancia, voy a ponerlo, la distancia estaba en términos de x y de y. Aquí también la distancia estaba en términos de x y de y. Aquí ya voy a poner la distancia solo en términos de x. Entonces la distancia en términos de x va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más y, pero y es 4 menos x al cuadrado menos 2, todo al cuadrado. Ahora sí, lo simplifico un poco. Esto va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más este 4 menos 2 da 2 menos x a la 2. Perdón, menos x a la 2 a la 2. ¿Sí? Esa ya sería la distancia de este punto a este punto solo en términos de la primera. O sea, solo en términos de x. ¿Ok? ¿Qué es lo que queda hacer ahora? Derivar e igualar a cero. Entonces, bueno, vamos a derivar. Sería 1 sobre 2 veces la raíz. Y por regla de la cadena, tengo que derivar lo que está dentro de la raíz. Entonces, por la derivada de lo que está dentro de la raíz sería 2x más la derivada de esto sería, paso el 2 aquí a multiplicar, 2 por 2 menos x a la 2, le resto 1, entonces me quedaría 1, y derivo lo que está dentro, que sería un menos 2x. Ahora la voy a simplificar un poco, entonces quedaría el 2x queda arriba, más, bueno, menos 2 por menos 2 menos 4x, que multiplica a 2 menos x al cuadrado. Y en el denominador, pues va a quedar el 2 con la raíz de x al cuadrado más 2 menos x al cuadrado al cuadrado. Bueno, aquí podríamos hacer dos cosas. Bueno, como tengo que igualar a cero, ¿verdad? Es pasar a multiplicar esto de una vez aquí, porque ya derivé, ahora igual a cero. O bueno, saco un 2 a factor común aquí, que igual se cancela con este. A la larga va a ser lo mismo. Entonces, para no hacerla o copiarlo otra vez, voy a pasar esto aquí a multiplicar y me quedo solo con el numerador. Ok, me quedo solo con el numerador y ahora voy a resolver esa ecuación. Entonces va a quedar 2x menos 4 por 2, 8, y 4 por menos 1, bueno, menos 4 por menos 1, más 4x a la 3. Saco una x a factor común, entonces me va a quedar 2 menos, mira, no es necesario aquí, también se simplifica, el 2 menos 8 menos 6x más 4x a la 3. Ahora saco un menos 2x a factor común, entonces me va a quedar aquí 3 menos 2x a la 2, ¿verdad? Porque entonces va a tener menos 2x por 3 menos 6x, menos 2x por menos 2, 4x a la 3. Ahora sí, ¿cuándo esto es igual a 0? Es igual a 0 cuando x es 0, con este, ¿verdad?
o cuando esto da 0, que la podemos hacer en la calculadora, pero bueno, también la podemos hacer así. 3 menos 2x a la 2 igual a 0, menos 2x a la 2 igual a 3, y x, voy a poner un renglón, y x al cuadrado sería 3 medios. Entonces, x sería más o menos raíz de 3 medios. Bueno, aquí encuentro ya el valor de x, ¿verdad? Tenía dos valores, el 0, y aquí encuentro dos valores también, el más menos raíz de 3 medios. Entonces tengo tres posibles valores de x, el 0 y el más menos raíz de 3 medios. Para encontrar el respectivo valor de y, uso esta fórmula. Bueno, uso esta ecuación que ya la tenía desde aquí arriba, ¿verdad? Y igual a 4 menos x a la 2. Entonces, y sería, como x es raíz de 3 medios, yo sustituyo en lugar de x raíz de 3 medios. Se cancela la raíz, queda 3 medios, y 4 menos 3 medios es 5 medios. Eso quiere decir que tanto para raíz de 3 medios positivo como para raíz de 3 medios negativo, tendría el 5 medios. Entonces la respuesta, voy a poner aquí un poco más pequeña, esto no lo quiero borrar. La respuesta sería, los posibles valores serían raíz de 3 medios, 5 medios. El otro punto sería menos raíz de 3 medios, 5 medios. Y el otro posible valor sería para x igual a 0. Si x es 0, y es 4. Porque yo lo sustituyo aquí. Si x es 0, y es 4. Tengo la duda, o tuve la duda, de si este punto está más lejos, más bien, de lo que están estos puntos de 0,2. Porque recuerden que la gráfica era, el problema era los puntos que están más cercanos a 0,2. Este punto está a 2 unidades de este. Entonces lo que hice aquí fue determinar la distancia de raíz de 3 medios, 5 medios a 0,2. Y uno lo hace así. Lo hace menos este al cuadrado, menos este al cuadrado, ¿verdad? Raíz de 3 medios al cuadrado, pues es raíz de 3 al cuadrado es 3, 2 al cuadrado es 4, 5 medios menos 2 es un medio al cuadrado es un cuarto, 3 cuartos más un cuarto, pues es 1, y la raíz es 1. O sea que en realidad la distancia, si aquí me hubiesen preguntado cuál es la distancia más cercana, ¿verdad? Es 1. Y entonces la distancia de aquí a aquí es 2. Eso quiere decir que este punto no coincide. Por eso lo tacho. Ahora, si yo hubiese hecho este problema así, en lugar de haber sustituido este valor de y aquí, yo hubiese despejado el valor de x a la 2, voy a ponerlo con este morado, entonces yo digo que x a la 2 es igual a 4 menos y a la 2, perdón, menos y. Si yo tomo este valor y lo sustituyo aquí, no hubiese tenido ese problema. O sea, de una vez llego a los dos posibles valores. ¿Vale? De hecho, si quieren, pues lo pueden hacer ustedes de tarea, haciendo el mismo ejercicio, pero sustituyendo el x a la 2 como 4 menos y. Esta sería entonces la solución de este ejercicio.